Très Saint-Père, Sanctissimo Padre, si cher Pape François, merci du fond du cœur de nous recevoir aujourd'hui. Lazare anime des colocations entre des personnes de la rue et des jeunes actifs. Nous n'avons pas d'autre ambition que de vivre ensemble, tout simplement. Dans nos maisons, l'abîme qui sépare les gens en fonction de leur origine sociale est d'ores et déjà comblé par cette forme d'habitat partagé. Au fond, par-delà les drames de l'actualité et de l'épidémie, la grande question qui est posée à notre génération, c'est de savoir qui acceptera de demeurer auprès de ceux qui souffrent. Les colocataires de Lazare ne partagent pas seulement un peu de leur temps, mais ils partagent leur vie, leur appartement, leur cuisine, leur salle de bain. Nous devions être 200 avec vous aujourd'hui, toutes nos maisons. Et ils sont tous là, Grâce au voyage préparé par Béatrice, mon épouse que je salue tendrement. Nous devions être les familles engagées, les colocataires de France, de Belgique, d'Espagne. Mais le Covid en a décidé autrement. Qu'à cela ne tienne, vous avez eu l'audace de vivre ce que de si nombreuses personnes ont vécu pendant ce confinement, une vidéoconférence. Vous avez écrit au cardinal Barbarin, il y aura du Wi-Fi. Il y a du Wi-Fi. Merci Saint-Père. Merci encore d'avoir su adapter très Saint-Père. Merci de votre proximité. Quel cadeau. Je suis heureux de vous présenter Alain et Charlotte qui vont vous partager quelques mots. J'étais sans logement et sans emploi. Je suis arrivée à Lazare il y a 1 an et demi. Lazare représente pour moi une écoute, une sécurité, une force. À Lazare, j'ai trouvé non seulement des colocs, mais aussi une véritable famille. On s'y sent écouté, compris, sans jugement. Avec ces piliers, j'ai pu me reconstruire. Après 15 ans de traitement, je ne prends plus rien, ni médicaments, ni hospitalisation. J'ai retrouvé une activité professionnelle. Lazare, c'est créer son avenir et le vivre. Lazare m'a accueilli après 5 années de deuil. Grâce à Lazare, j'ai guéri de mes problèmes de poumons. Car, à force de dormir sous la tente, une gangue m'empêchait de respirer. Aujourd'hui, je respire à nouveau. J'ai découvert un appartement blanc, tout propre, dont j'aime nettoyer le sol. J'ai mieux découvert mes colocs pendant le confinement et leur esprit critique. Un de mes colocs a eu le Covid-19, mais nous sommes restés unis. Mes colocs ont un gros caractère, mais j'aime rencontrer leur personnalité, leur volonté d'être là. Bonjour Saint-Père, cher Saint-Père. Oui, soyez remerciés, cher Saint-Père, cher Pape François, d'être un pape pauvre pour les pauvres. Vous qui avez toujours partagé votre rêve d'une église pauvre
pour les pauvres. Vous attirez le type de nos maisons, car nous aimons la sobriété. Pour notre 10e anniversaire, vous avez accepté de répondre aux questions des colocataires. Après cet échange, nous voudrions prier avec vous, une prière préparée par les colocataires, qui viendra conclure notre office des laudes que nous prions chaque matin dans les maisons. Merci, cher cardinal Barbarin, d'avoir permis cette audience. Merci d'avoir, le premier, accueilli dans votre diocèse une maison Lazare, au cœur même de votre archevêché. Ouais. Merci à tous les évêques et aux communautés qui, à votre suite, nous font confiance. Merci enfin à tous ceux qui, par leur temps, leur personne, leurs dons, soutiennent l'action de Lazare. Très Saint-Père, nous voulons aujourd'hui avec vous sortir de nos canapés, rejoindre les périphéries existentielles de tous les Lazares de notre temps, goûter vraiment la joie de l'Évangile et faire mentir la parabole de Lazare, en construisant dès maintenant, dès cette terre, des ponts. Oui, avec vous, avec François d'Assise, nous voulons pour finir chanter « Loué sois-tu, mon Seigneur », pour ceux qui pardonnent par amour pour toi, qui supportent épreuves et maladies, heureux s'ils conservent la paix. Car par toi, le Très-Haut, ils seront couronnés. Primero de todo, los quiero saludar y agradecer por esta visita tan calurosa. La distancia se acerca no solo contemplando los rostros, sino escuchando algunas historias que vuestros compañeros aquí han contado. Pierre habló de periferias existenciales. Y las periferias existenciales son el centro del corazón de Dios. Y Jesús quiso venir a nuestras periferias existenciales. Él mismo se hizo periferia existencial. Gracias por este encuentro y ahora podemos iniciar el diálogo. Très Saint-Père, nous sommes très nombreux avec vous sur Zoom, avec plus de 40 caméras de France, de Belgique, d'Espagne, de Mexico et de Suisse. Nous avons quelques questions à vous poser. Roland de Lille va vous poser la première question. Allô, bonjour Saint-Père. Comment allez-vous? Ça va bien. Todo bien. Muchas gracias, muchas gracias. Donc, Timothée de Nantes, peux-tu nous poser la deuxième question? Très Saint-Père, bonjour et surtout un grand merci de la part de tous les colloques Lazare de Nantes. Notre nom d'association fait référence à la parabole du pauvre Lazare et de l'homme riche expliquée par Jésus. Que représente Lazare pour vous? En la parábola en la que Jesús habla de Lázaro, es el único que tiene nombre. También tiene nombre nuestro padre Abraham. Pero los demás tienen adjetivos, no tienen nombre. El rico, los que iban al banquete, los que tenían de todo, todos adjetivos. El perro, no sabemos cómo se llamaba tampoco, pero todos ellos es gente sin nombre. El único que tiene nombre es Lázaro. Y Lázaro para mí significa
el ofrecimiento de la humanidad de lo mejor que tiene. La conciencia de los límites. Y uno de los límites es el desprecio, la pobreza, el ser tenido de lado. Por eso para mí el Lázaro significa la capacidad de una persona de encontrarse con un nombre. Y yo mismo me pregunto, ¿dónde está en mi Lázaro, el que llevo dentro, el auténtico? Es la búsqueda del propio nombre en el límite. Y es curioso, generalmente cuando estamos en el límite, en la periferia, digamos así, somos capaces de encontrar el verdadero nombre que tenemos. Eso es lo que significa Lázaro para mí. Merci Saint-Père pour votre réponse. Nous allons en Belgique, à Bruxelles, avec Angela qui va vous poser la 3e question. Bonjour Saint-Père. On voit plus. Saint-Père, demain, vous décidez de venir habiter dans une maison Lazare. Quel plat allez-vous préparer à vos colocs? Sería bueno una minestra de cecchi. Nous allons donc maintenant dans le sud de la France, à Toulouse, dans le sud-ouest, avec Alexis de la colloque de Toulouse. Cher François, comment peut-on faire pour vivre dignement lorsqu'on a un handicap psychique qui nous empêche d'apporter au monde ce qu'on voudrait y apporter? Par exemple, on voudrait travailler, mais les capacités de concentration sont trop faibles, les perceptions de la réalité trop biaisées, les perceptions physiques trop incertaines pour permettre de travailler sans se blesser, etc. Est-ce qu'être faible ou malade, c'est une vocation en soi? Hay dos palabras en tu pregunta que me tocan, ¿no? Enfermedad mental o enfermedad que te impide de hacer lo que todos hacen, primera palabra, y segunda palabra, dignidad. Y la dignidad es la condición para vivir bien estando sano o enfermo. Tú puedes estar sano, puedes ser el mejor deportista, tener una salud de hierro, pero si no tenés dignidad, no valés. La dignidad es la clave para vivir bien cualquier estado de vida físico, la salud o la enfermedad. Y yo mismo, cuando a la noche rezo y trato de examinar mi conciencia de qué pasó durante el día, cómo viví el día, una pregunta que siempre me viene es, ¿viví dignamente el día? ¿Viví con dignidad? Entonces la pregunta es, ¿qué es la dignidad? La dignidad es vestirse elegantemente, tener un roce social elevado, tener títulos universitarios, tener fortuna, tener un lugar muy importante en la sociedad política.
¿Eso es la dignidad? No. Todas esas personas pueden ser dignas, pueden tener dignidad, pero no necesariamente por hacer eso que hacen tienen dignidad. La dignidad, para explicarlo sencillamente, es un modo de vivir delante de Dios y de los demás. Y la dignidad significa sentido de la realidad de las cosas, humildad, necesidad de los otros. Vivir dignamente es vivir el don, el regalo que hemos recibido. Y ese don y ese regalo es ser hijo de Dios. Vivir con dignidad la riqueza, la pobreza, la vida larga, la vida corta, la salud, la enfermedad, pero vivirlo como hijo de Dios, con toda la fuerza interior que te da ser hijo de Dios, pero también con la humildad de saber que vos no sos el Padre de Dios. Me pareció que tu pregunta, más que responderla por el punto del cómo con la enfermedad se puede, era mejor responderla por lo que da sentido a todo, que es el regalo de la dignidad. Y cuando yo a la noche me encuentro que me comporté indignamente, siento vergüenza. Y la vergüenza es una gracia que tenemos que pedir. En mi tierra, a una persona que no le importa nada, decimos que es un sinvergüenza. La gracia de la vergüenza. Y es lo que sintió San Pedro la noche del Jueves Santo, después que negó 3 veces a Jesús y se encontró con Jesús con la mirada. Y dice el Evangelio que lloró amargamente. Falta de dignidad, vergüenza y llorar, lágrimas. Y la vergüenza y el llanto por la vergüenza son una gracia de Dios. Merci, Saint-Père. Un grand merci. Nous allons maintenant écouter Félicie qui vient de Vaumoise. Vaumoise, c'est un petit village à 1 heure de Paris, tout près de Paris. Félicie, à toi la parole. Très Saint-Père, bonjour et merci beaucoup. Nous avons un colloque qui a connu plusieurs années de galère. Il a perdu confiance en Dieu et dans les hommes. Comment peut-il garder l'espérance et réussir à pardonner? Empiezo por el final. Perdonar. Perdonar es una cosa muy difícil. Yo tengo 83 años y todavía no pude perdonar algunas cosas. Pido la gracia de poder hacer. Es permitime la palabra, es un defecto de fábrica que tenemos. La incapacidad de perdonar. Porque el odio, el rencor, el no poder perdonar es una riqueza, pero una riqueza mala, una riqueza que no te enriquece, pero tenemos que convivir, lamentablemente, con este límite durante mucho tiempo hasta que nuestro corazón vaya cambiando. A mí me ayuda pensar todas las veces que me perdonaron a mí.
Y pienso, bueno, me perdonó, Dios me perdonó esto, aquella persona me perdonó aquello otro, la sociedad me perdonó esto. Bueno, algo tendría que perdonar yo. Este razonamiento me ayuda. Pero es un pensamiento que tiene que entrar en la conciencia como el agua de la lluvia mansa, tranquila. Y a veces perdonar lleva toda una vida. Por eso lo importante es caminar el camino del perdón. Es decir, caminar el camino de la confianza de que fui perdonado y caminar por el mismo camino de pedir la capacidad de poder perdonar. Cuando rezamos el Padre Nuestro, decimos, perdóname mis pecados como yo perdono a los otros lo que me hicieron. Es como un billete de ida y vuelta. Perdonar para ser perdonado, soy perdonado, me da alegría y eso me lleva a perdonar. Y eso lleva toda la vida, es un camino humilde, sereno, pero que cura el corazón. Esto es lo que se me ocurre decirte sobre el perdón. Y a propósito, salgo del libreto y me vienen 3 palabras mágicas. Cuando vienen las parejas de recién casados acá a visitar al Papa, me preguntan, ¿cómo podemos llevar adelante bien la vida matrimonial? Yo le digo, miren, hay 3 palabras mágicas que ustedes tienen que pronunciar y vivir todos los días. Primera, permiso. ¿Es que yo pido? La segunda, gracias. Y la tercera, perdón. La primera, pedir permiso para no ser invasivo en la vida matrimonial. La segunda, gracias, porque eso abre el corazón, la gratitud entre los esposos. Entre paréntesis, ¿ustedes vieron que en la vida hay gente que no sabe decir gracias? Y la tercera palabra, perdón por una cosa que hice mal o que me porté mal, o después de una discusión. Y todos me dicen, la tercera palabra es la más difícil. Y a algunos le pregunto, ¿y por qué es difícil? Y porque quizás tuvimos una discusión ese día. Yo les digo, discutir es normal en un matrimonio. Y discutir calurosamente también es normal. Y si vuelan los platos alguna vez, también es normal. Pero a condición de que se haga la paz antes que termine el día. Esto quiere decir pedir perdón. Sí, padre, pero a mí me da vergüenza pedir perdón. No sé cómo hacerlo. Hacelo sin palabras. Una caricia. Basta. Es importante hacer la paz antes de irse a dormir. Porque la guerra fría del día siguiente es muy peligrosa. Por eso es tan difícil pedir perdón, dicen ellos. Pero hay otra condición en los matrimonios cuando litigan. Nunca disputar delante de los niños. Ustedes no se imaginan la angustia
que siente un niño cuando ve discutir a sus padres. Hay una película italiana, vieja ya, de Vittorio De Sica, se llama I bambini ci guardano. Les enfants regardent. Bueno, pero me fui por los otros lados. Volvemos al perdón. Perdonar es un camino de toda la vida. Merci, Saint-Père. Me extendí mucho. Merci. Nous descendons donc dans le diocèse de Lyon avec Marie qui nous pose sa question. Les Lyonnais. Bonjour, Saint-Père. On a 3 demandes à Lyon. La première, c'est une demande de guérison pour Christine. Et puis, c'est la deuxième. C'est deuxième, c'est quand on est heureux à Lazare, comment faire pour être. Et la troisième, c'est comment être témoin de Jésus-Christ aujourd'hui, en 2020. Creo que lo que dije sobre las 3 palabras mágicas pueden servir también como consejo. Respetar a los demás. Es importante cambiar ideas, pero con respeto, sin agresión. Paso a la segunda pregunta que hiciste. ¿Cómo ser testigos de Jesús en el siglo XX? La palabra la dice todo, ser testigo. La vida del cristiano es ser testigo. Vivir con el Evangelio en la mano y en el corazón. Una vez en la Jornada Mundial de la Juventud de Cracovia, en un almuerzo con 15 jóvenes de varias partes del mundo, un joven universitario me preguntó: yo tengo algunos compañeros ateos, ¿qué tengo que decirles para que crean en Jesús? Yo le contesté: la última cosa que tenés que hacer es decir algo. Tú tienes que vivir con el estilo del Evangelio, dar testimonio. Y entonces te preguntarán, ¿por qué vivís así? Y ahí recién podés decir algo, hablarle del por qué vivís así. Por eso la palabra testigo, testimonio que usaste es muy importante. Porque la iglesia crece no por proselitismo, sino por testimonio. Esto lo dijo el Papa Benedicto XVI. Vivir con el Evangelio en el corazón y en la mano. Hace unos días se anunció la canonización de Charles de Foucault. Ese hombre militar hizo la campaña en el desierto al norte de África. Se encontró con Jesús y el resto de su vida vivió según el Evangelio. Testigo, esa es la palabra. Merci Saint-Père. Nous allons donc maintenant retrouver François de Valence. Bonjour très Saint-Père. Pourquoi l'Église aujourd'hui est-elle si riche alors qu'il y a tant de pauvres dans le monde? En Valencia es rica la iglesia. À Valence, l'Église est riche? Es una linda pregunta. La tentación que todo cristiano, la tentación yo diría fundamental es la de la riqueza.
Hay una cosa que a mí me hace pensar esto. Jesús en el Evangelio habla solamente de dos señores que tienen señorío: Dios y el dinero. Y Jesús dice, o perteneces a Dios o perteneces al dinero. Como regla general, podemos decir que en la medida en que una persona pertenece a la riqueza, al dinero, se aparta de Dios. Es decir, tiene su corazón encadenado allí. Y en la medida en que se acerca cada vez más a Dios, es más pobre. Esto como principio. Ahora, tu pregunta hablaba la iglesia. La iglesia es genérico, demasiado. Uno puede decir la iglesia y pensar en los grandes templos, qué sé yo, la Catedral de Estrasburgo, por ejemplo, que es una cosa bellísima, riquísima, pero eso es un monumento donde se celebra el culto, pero no es la iglesia. Cuando hablamos de la iglesia podemos hablar de los fieles, y ahí sí que vale esos dos señoríos de los cuales hablé antes. Hay fieles que tienen su corazón más en las riquezas, otros que los tienen en Dios. También hay fieles que han ganado mucha riqueza y heredado mucha riqueza, pero no tienen el corazón en la riqueza, sino que administran la riqueza desde el Evangelio, desde un corazón creyente. Mais ils gèrent leur richesse avec une vision de l'Évangile, depuis l'Évangile. Esta es agua. Ah, sí. Un poco de agua. Gracias. Perdón por la traducción. Es un poco de emoción. No, ella tiene que tomar un poco de agua. Je dois prendre de l'eau. Hay mexicanos también. ¿Hay mexicanos? Que canten un mariachi. Gracias. 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 Entonces están los templos, que son riquezas de arte. Están los cristianos, que pueden ser pobres, ricos, o gente con riqueza, pero que tienen el corazón pobre. Y hay un tercer nivel, que son los eclesiásticos, sea papas, obispos, sacerdotes, religiosas, religiosos. Y cuando una de estas personas es rica, es un escándalo para la iglesia. Las personas que son llamadas a seguir a Jesús de cerca tienen que ser gente alejadas de toda riqueza, con el corazón pobre. Y si tienen que administrar riqueza, que sea para el servicio de los demás y de la iglesia, no para el servicio propio. La gran virtud que yo quisiera para toda la iglesia, empezando por el Papa, por los cardenales, los obispos, los sacerdotes, las religiosas y los religiosos, es la pobreza. Un santo vasco, San Ignacio de Loyola, decía que la pobreza para los eclesiásticos, esto que yo nombré, es la madre y la muralla de la vida. Porque la pobreza es madre porque genera generosidad, darse a los demás, vivir para los otros, alabar a Dios. Por eso es madre. Y es una muralla que defiende la propia vida del Señor del mundo, que son las riquezas.
Y cuando uno ve un eclesiástico que es rico, primero rezar por él. Y segundo, si uno tiene posibilidad, hablarle. Esto es lo que se me ocurrió decirte con esta pregunta compleja, ¿por qué la iglesia es rica? ¿No? Una vez me hicieron esa pregunta un gran grupo de eclesiásticos. Yo les dije, Dios es bueno, porque si alguna de las instituciones de ustedes es demasiado rica, le envía un administrador inútil que la lleva a la quiebra. Merci, merci Sybille pour les traductions. On va à Angers écouter Régine. Bonjour Saint-Père. Mes colocs et les familles. Très heureuse de vous accueillir chez nous. Saint-Père, seriez-vous prêt à ouvrir une maison Lazare au Vatican? Merci pour votre réponse. Hay mucho espacio aquí. Hay mucha gente que podría vivir aquí dentro de una comunidad de Lázaro. ¿Qué falta? Que el Papa tenga coraje. Que le pape ait du courage. Y yo rezo para tenerlo. Merci Saint-Père. On part à Madrid, donc peut-être Sybille, tu pourras traduire la question espagnole après. Donc Pepa, à toi la parole. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegra el cielito lindo los corazones. Santo Padre, quería hacerle una pregunta. Me presento. Vivo en Hogares Lázaro de mujeres aquí en España. Me llamo Josefa. Vivo en Hogares Lázaro de aquí de Madrid, España. Buenos días, perdón, porque estoy un poco... La pregunta es que como íbamos a visitarle este año de Pentecostés, ya se ha presentado lo del coronavirus y no hemos podido ir. La pregunta es que si el próximo año, por el fin de semana de Pentecostés, vamos más de 200 personas de Lázaro a visitarle, ¿nos va a recibir? Por supuesto, y lo haría con gusto. A una condición. A une condition. Que los mexicanos que cantaron canten más afinadamente. Saint-Père, nous avons une 10e question. Tenemos una 10ª pregunta. Est-ce que vous-même, vous avez une question à poser au colocataire Lazare? Una pregunta que se la tiene que contestar cada uno en su corazón. No hace falta que la digan acá. Cada uno de ustedes tuvo una experiencia de vida de periferia. Y ahora tienen la experiencia de vida en los grupos y en los hogares Lázaro. ¿Cómo es mi generosidad para con los hogares Lázaro, para con mi hogar Lázaro, para con todos estos amigos de la familia Lázaro? Amor con amor se paga. Y esa es la pregunta que les hago. ¿Cómo está mi generosidad? ¿Cómo está mi amor para dar a la generosidad que recibí, para dar al amor que recibí? Merci, très sympa. C'est super. Est-ce qu'on peut finir en priant avec vous? Oui. On a la prière de Lazare. Est-ce que vous acceptez de la lire en français ou en espagnol, comme vous voulez? Et ensuite... Non, todos juntos. Oui. Tout ensemble. Oui. Seigneur, nous t'adorons, toi présent dans ce tabernacle
qui partage avec le Père et l'Esprit Saint une seule maison où tu nous prépares une place. Seigneur, nous voulons former ici une belle maison avec nos vies cabossées. Montre-nous comme en famille que nos différences sont une grâce, signe de ton amour. Seigneur, merci pour mes colocs qui m'apprennent à t'écouter en les écoutant, à te regarder en les regardant, à t'aimer en les aimant. Apprends-nous à faire brûler le feu de la charité entre nous, à demander pardon et à pardonner. Seigneur, nous sommes des disciples imparfaits, mais nous essayons de cultiver la joie et de sortir de nos tombeaux. Nous voulons recevoir de tous nos colocs la résurrection et la vie. Seigneur, donne-nous d'évangéliser par notre amitié et notre vie ensemble. Seigneur, nous ne sommes pas appelés à réussir, mais à être fidèles. Aujourd'hui, nous voulons être fidèles. Toi, notre colloque intérieur. Amen. Saint-Père, nous avons acheté des objets pour ramener tous nos colocataires. Y también va a bendecir objetos que os vamos a llevar. Le Seigneur bénisse tous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Priez pour moi, j'ai beaucoup, j'ai besoin. Ce travail, pas facile. Rezad por mí, lo necesito. Este trabajo no es fácil. Au revoir. Merci beaucoup. Merci.